incluye los consejos comunales, como lo indica el artículo número 2. El artículo 3 nos indica que son funcionarios o empleados públicos. Ok, que la ley no distingue, no dice, mira que son nada más funcionarios, aquí dice funcionarios o empleados públicos. Igual no indica, mira que son empleados públicos, no, son funcionarios o empleados públicos. Tienen unas características que tienen que estar investidos de función pública, tienen que ser esa función que cumplen dentro de una institución, debe ser permanente o transitoria, que puede ser o que debe ser, mejor dicho, remunerada o gratuita, por elección o por nombramiento. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que se necesita para que usted sea funcionario público que esté investido de una función pública, que su función sea permanente o transitoria. Usted puede pasar por la institución un día, 2 días, o puede pasar en esa institución, tener un contrato indefinido inclusive, pero es el funcionario público. Si usted comete un delito contemplado en la ley, igualmente va a ser considerado funcionario público, así sea un día que haya laborado dentro de esa institución, ¿ok? Que su cargo puede ser por elección o por nombramiento, ¿ok? Entonces son las características de ese funcionario público y eso nos lo define la ley en el artículo número 3. El artículo número 4 de la ley nos establece que patrimonio público. ¿Qué es el patrimonio público? Se considera patrimonio público todos los bienes, derechos, recursos, instrumentos jurídicos, económicos que corresponden a entes que incumben el ejercicio del poder público, ¿ok? Entonces esos bienes tienen que pertenecer a los entes o órganos del poder público, instituciones públicas. Tenemos el artículo número 6. El artículo número 6, esta ley es un poco amplia, tiene un procedimiento administrativo que lleva la Contraloría General o la Contraloría de cada estado, ¿ok? Y que es en cuanto a la declaración de los bienes y unos delitos, que es de lo que yo les vengo a hablar. Entonces acá, pero el artículo 6 nos indica unos principios rectores. Estos principios que tenemos nosotros desde nuestras casas, pero cuando ya nosotros desempeñamos nosotros como funcionarios públicos, porque me incluyo porque estoy sometida, pues sujeta a ser sancionada por esta ley, igual porque soy un funcionario público. Pero ¿qué pasa? Que los principios que se vulneran cuando un funcionario se desvía de sus funciones son los que están establecidos acá, señores, en el artículo número 6, que nos dice que debemos actuar nosotros como funcionarios con honestidad, probidad, decoro, honradez, transparencia, participación ciudadana, eficacia y legalidad. Colaboración, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad. ¿Ok? Entonces, eso que nos llama la Constitución o nuestra Carta Magna de 1999, que es la que está vigente, en el artículo 2 de ese Estado social de derecho y de justicia, pues también debe ser con esos valores que nosotros debemos administrar y custodiar pues esos bienes que tenemos a nuestro cargo, de acuerdo a nuestras responsabilidades dentro de una institución cualquiera pues que sea. Este es el procedimiento ordinario. Este siempre lo llevo cuando voy a darle charlas a funcionarios policiales, porque este es el procedimiento a seguir en cuanto a los delitos contemplados en la ley contra la corrupción. ¿Por qué? Porque los delitos son graves, son delitos tan graves como la violación, las violaciones tan graves como los delitos que están contemplados en la ley de drogas. Son delitos muy graves, son delitos de lesa humanidad y porque son delitos contra el patrimonio público, señores. Entonces, este es el procedimiento a seguir. Una fase preparatoria, la fase intermedia, el juicio y ejecución son las fases del proceso penal. Pero acá se las desgloso siempre a los funcionarios de acuerdo a los lapsos. Cuando es una flagrancia,
o cuando la persona es detenida o el funcionario es detenido en flagrancia, pues tenemos unos lapsos que son el 48 horas para que presente al Ministerio Público o 12 para que los funcionarios actuantes nos informen a nosotros los fiscales como titulares de la acción penal y como directores del proceso, ¿verdad? Entonces, posteriormente a eso se realiza una audiencia de presentación del ciudadano imputado para ese momento que haya cometido ese delito que está contemplado en la Ley contra la Corrupción. Se establece, pues, una vez que es presentado y que se le indica cuáles son los delitos y cuáles son esos elementos de convicción que pueda tener el fiscal para presentarlo ante el tribunal. Una vez que se realiza esto, pues viene un 45 días para que se presente un acto conclusivo, señores, que es una investigación, y posteriormente a eso va a dar como resultado o un sobreseimiento o una acusación o un archivo fiscal. Luego de esto, si es una acusación, se hace una audiencia preliminar, como aparece allí, y se hace pasa o a juicio o puede pasar a ejecución, se admiten los hechos. Y ese es el resumen allí, porque entiendo que ustedes trabajan también con este procedimiento, porque he visto que nos acompañan varias funcionarias de acá, nos han acompañado en nuestras audiencias, pues ese es el proceso que nosotros llevamos o que se lleva pues en esta materia. Tenemos que, como les dije, esta ley establece una primera parte, posteriormente viene un procedimiento administrativo que se lleva en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio, pero la ley establece el artículo 59 que nos indica o que el tipo penal es apropiación o distracción del patrimonio público. Cuando yo les hablaba que hubo una reforma, antes no era apropiación o distracción del patrimonio público, antes se llamaba peculado doloso, señores. Antes la ley o el tipo penal era peculado doloso. No cambia en su contenido, pero sí cambió en el nombre del delito. Cualquiera, dice el artículo 59, que cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3, o sea, los funcionarios públicos, que se apropien o distraigan en provecho propio o de otro, dice la ley. O sea, que el funcionario público quien se apropie o distraiga en provecho, que tenga un provecho, ¿ok?, cuya recaudación y administración o custodia tenga por razón de su cargo, será penado o penada con prisión de 3 a 10 años y multas de 20% al 60% del valor de los bienes objeto del delito. ¿Qué quiere decir, señores? Que el funcionario que se apropie de un bien del Estado y lo tenga bajo su custodia, porque tiene que tenerlo bajo su custodia, por eso lo dice allí el artículo, tiene que cumplir con ese requisito, que sea funcionario, que se apropie, o sea, que se compruebe que efectivamente este se apropió de ese bien y que lo tengan bajo su custodia. Ese bien tiene que tenerlo bajo su custodia porque se lo asignaron, porque se lo designaron en su departamento, ¿ok? Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no lo tenga en su poder, los bienes se los apropia o los distraiga, o contribuye para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario o funcionaria pública. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando no sea del mismo departamento a donde está asignado, aun cuando no lo tenga asignado, puede venir un funcionario de otro departamento y apropiarse del bien. Este será sancionado igualmente. No es nada más el que lo tiene asignado, sino otro ajeno a donde está asignado ese bien, que puede ser una computadora, puede ser. Cuando nosotros tenemos responsabilidades de jefes de departamento o tenemos a cargo está dentro de nuestras responsabilidades custodiar bienes,
tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ese bien, aun cuando nosotros como jefe no nos apropiamos de él, pero viene otra persona y lo hace, esa persona será sancionado, pero el jefe también, porque ya les voy a explicar por qué. Porque hay otro artículo, que es el artículo 60, que dice extravíos, pérdidas o deterioros y daños a bienes del patrimonio público. Este es el peculado culposo, señores. En la antigua ley era peculado culposo. Esto lo cometen los jefes que tienen a cargo un departamento donde tienen asignados unos bienes y son descuidados con ellos. Entonces puede cometer el delito. ¿Por qué? Porque por imprudencia, negligencia, como indica el artículo, puedes cometer el delito. No solamente que se los apropien, porque fíjense allí, dice que puede ser porque se extravíen, se pierdan o se deterioren o se dañen esos bienes. O sea que para el Estado es muy importante los bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si el bien está bajo su responsabilidad, entonces si usted permite que ese se dañe, también puede ser sancionado. Y si usted permite que se los apropie, como pasa por el artículo 59, fue otro que se lo apropió, también tiene usted la responsabilidad, porque el otro tiene la responsabilidad por haberse apropiado y usted, porque usted lo tenía bajo su cargo y estuvo descuidado en ese bien. Entonces parece que fuera algo, no importa el bien porque ese es del Estado, pero no. Tenemos una ley y si se aplica la ley, entonces pueden ser sancionados con penas de 6 meses a 3 años. O podemos ser sancionados, porque me incluyo, yo soy funcionario público, ¿ok? El artículo 61 nos indica el uso indebido de bienes del patrimonio público. La funcionaria pública o funcionario público que indebidamente en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos de la ley, reglamentos o resoluciones u órdenes de servicio utilice o permita que otras personas utilicen. Señores, este es un delito muy frecuente acá pues en el Estado. Y este delito es el peculado de uso. Antes era peculado de uso, ahora se llama uso indebido de bienes del patrimonio público. Este es el funcionario que tiene asignado el bien y pues lo utiliza para fines particulares, lo utiliza para fines propios, para prestárselos inclusive a un familiar para que se vaya a la playa. Sí, eso pasa. Sí. Entonces es algo que nosotros lo vemos así como que, ay no, pero es que eso siempre es algo que... Pero no, tenemos una ley que protege esos bienes. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros somos funcionarios y nos asignan un vehículo, siempre se utiliza para algo que es totalmente ajeno a la responsabilidad que tenemos en la institución. Y eso, mira, eso está sancionado aquí, dice que de 6 meses a 4 años. Y fíjense algo, en la última parte dice, con la misma pena será sancionada la persona que con la anuencia del funcionario público o funcionario público utilice los trabajadores o bienes referidos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que ese particular al cual usted como funcionario que tenía asignado ese bien, le presta el vehículo, la computadora o cualquier otro bien del Estado, también va a ser sancionado, porque eso lo dice el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción. El artículo 67, esto es muy común en los funcionarios públicos, en funcionarios policiales, constricción para obtener sumas de dinero. Este es el artículo 67. Claro, esta ley es más amplia, señores. Esta ley incluso, para que tengan conocimiento, esta es una ley que tiene delitos electorales, imagínense ustedes. En el contenido de la ley también tiene delitos electorales. Tiene delitos para particulares, para consejos comunales y
también para funcionarios. Entonces tenemos aquí que la funcionaria pública o funcionario público que, abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia, dádiva indebida, será penado con prisión de 2 a 6 años. ¿Ok? Dice que lo comete ¿quién? Los funcionarios públicos o la funcionaria pública. Quien abuse de sus funciones y que constriña, señores. Cuando hablamos de que lo constriñe, estamos hablando, este no es una extorsión, este se parece mucho a lo que es la extorsión, ¿ok? Esta no es la extorsión, pero sí hay violencia, hay una violencia, pero dice que la violencia, esa es por sus funciones, ¿ok? Entonces siempre que se comete, o casi siempre que se comete este tipo penal, es porque hay una amenaza, te constriñen, pero es en algo de las funciones. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, te amenazo, pero la amenaza no es una amenaza de muerte como la amenaza de la extorsión. Te voy a matar a tu mamá, te voy a matar a tu papá, te voy a matar a tu hijo. No, esto no es ese tipo de amenaza. Aquí la amenaza es por algo de las funciones, ¿ok? ¿Cuál puede ser algo de sus funciones? Es dentro de sus funciones o dentro de las funciones de los de esos servidores públicos o esos funcionarios policiales. Te voy a pasar el procedimiento al Ministerio Público. Ese es un ejemplo, ¿ok? Entonces es ese tipo de amenaza, va con las funciones de ¿ok? Pero no va más allá de la que te voy a atentar contra tu vida, contra tus bienes, no, solo una pequeña amenaza, que es, bueno, es una amenaza bastante, pero no tiene nada que ver con ni daños patrimoniales ni daños a una persona físicamente como tal. Es como un daño más bien psicológico, ¿ok? Entonces se parece mucho con ese pequeño detalle, que no es extorsión, es una constricción, que antes en la otra ley se llamaba concusión. Antes se llamaba concusión, ¿ok? Este tipo penal lo cometen los funcionarios y las víctimas, quienes son acá, aparte del Estado como tal. La víctima es el Estado venezolano, pero es del particular también, es víctima en este caso, porque esto es la amenaza a ese particular, y el Estado venezolano, porque efectivamente el funcionario, ¿quién le está pagando ese salario? ¿Quién colocó allí o designó a ese funcionario? Es el Estado. Entonces, cuando un funcionario comete un tipo de delito, y este tipo de delito, con estas amenazas, está dañando a la institución. Entonces, tiene un daño al Estado venezolano. Entonces, acá es el funcionario, el Estado venezolano, y ese particular también viene a ser la víctima. En el artículo 68 nos habla de la retribución-utilidad. Esta es la corrupción. Esta es corrupción, la que antes era la corrupción propia, ¿ok? En este artículo, efectivamente, ¿por qué les decía que allá en el artículo anterior es el funcionario es quien comete el delito y la víctima es el particular? Porque en este no, señores, en el artículo 68 nos indica que la funcionaria pública o funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro retribución, utilidad que no se le deba o cuya promesa acepte. Ok, ¿qué pasa con esto? Este es un delito bilateral. Este delito lo comete tanto el funcionario como la persona que te está dando el dinero, ¿ok? Entonces, acá la víctima, evidentemente, pues el Estado venezolano. Aquí el particular no es víctima. Allá en la concusión te amenazaba y eras la víctima, pero en este no.
en este el funcionario, tanto el funcionario como el particular, son las personas que cometen el delito, serían el sujeto activo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá el funcionario debe hacer, por algún acto de sus funciones, reciba para sí mismo o para otro. O sea que tiene que ser que reciba un dinero, ¿para qué? Para hacer algo de sus funciones. ¿Y qué funciones con particulares pues tienen acá dentro de la institución como tal? Reciben documentos que tengan que ver con una función que ustedes tengan. Se cobre por algo gratuito. O sea, Divorcio. Se hacen divorcios. Entonces, cuando vienen acá, acuden a esta institución, ese particular quiere que lo ayuden con el divorcio. ¿Qué pasa con eso? Que el funcionario le dice, no te puedo ayudar. Eso es algo de las funciones, eso es algo propio de sus funciones, pero le dice, no te puedo ayudar si no me pagas. Entonces, ahí, en ese momento, pues se comete este tipo de delito. Porque inclusive si no recibe el dinero, porque dice quien acepte una promesa, puede que solo exista la promesa, pero se acepte, ¿ok? Entonces allí se comete pues este delito. Entonces aquí establece también, en este caso, dice que con la misma pena será castigado o castigada quien diera o prometiera el dinero, ¿ok? Es de eso que les hablo, de la última parte. Entonces, ese sería el artículo 68. Por lo menos, buenas tardes, por lo menos en el caso de nosotros que estamos en la sala social, que llevamos divorcio, lo único que decimos es que hay que pagar, pero en el tribunal o a las copias. Hay personas de que lo asocian de que el dinero no nos van a dar a nosotros. No, el dinero va directamente, se trasladan hacia caja del tribunal y ahí le van a dar el monto y todo lo que ellos requieran, porque nosotros no podemos recibir aquí ningún tipo de dinero ni nada, porque eso es totalmente gratuito. Es una información que siempre tiene todo lo que sea. Sí, claro. Pero se transversa a veces, no, que en la propiedad están cobrando. No cobramos. Lo que se está cobrando es lo que cobran, lo que piden en los tribunales, o bien sea en el registro o aquí. No, claro. Pero trae a mala. Disculpen la pregunta, no estoy en el área del derecho, ¿no? Pero se pudiera decir que es como una diferenciación, la extorsión lo cometerían las personas que no son funcionarios públicos, mientras que este acto pues lo cometerían ya los funcionarios como tal. Es como que el legislador hizo esa división, pues. Sí, porque te indicaba que en ese caso, pues la amenaza no es aquella, bueno, lo más, la característica que le diferencia más es que el funcionario en ese caso hace una amenaza, pero es de acuerdo a lo que es las funciones como tal. No es que va a atentar contra la vida como lo de la extorsión, que es lo que quise decir. No es una amenaza de muerte, no es una amenaza, sino una amenaza, una pequeña, bueno, no tan pequeña porque es grave cometer este tipo de delito, pero sin embargo no es aquella amenaza de que atenta contra la vida de la persona o le amenaza para que le va a matar a un familiar o algo así. Tenemos igualmente el artículo 69, que es el retraso, omisión intencional de funciones, que nos indica que la funcionaria pública o funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ella se le imponga, reciba o se haga prometer un dinero, ¿ok? Lo cometen pues efectivamente los funcionarios, pero también es un delito. Este delito es bilateral y este funcionario debe retardar o omitir. Aquella por algo de sus funciones, aquí no, aquí retarda. El funcionario al retardar sus funciones o omitirlas, cuando omite las funciones, allí pues está cometiendo el delito.
En el caso anterior era por algo de sus funciones. Aquí retarda, omite, para favorecer, aquí están los agravantes, para favorecer en una causa o hacer un daño en alguna de las partes en un procedimiento administrativo, juicio penal, civil o de cualquier naturaleza. Ok, es casi similar al anterior. Aquí tenemos el artículo 70. Persuasión e inducción a delinquir a funcionarios públicos o funcionarios públicos o funcionarias o funcionarios públicos. Dice que cualquiera que, entonces este delito lo cometen quienes, ya no dice el funcionario público, ¿verdad? Dice cualquiera que, entonces puede ser un particular que cometa el delito y dice que sin conseguir su objeto. ¿Ok? Entonces no es que va a recibir el dinero y después es que va a denunciar. No, tiene que ser antes de conseguir el dinero o antes que se haga ese efectivo, esa transacción de dinero que tienen estas dos personas o estas personas, y dice que se empeñe en persuadir o a inducir a cualquier funcionario público o funcionaria pública a cometer alguno de los delitos. O sea, ¿qué quiere decir esto, señores? Quien omita, o sea, ¿qué está haciendo el particular? Está induciendo, dice que induzca, tiene que inducir al funcionario público, tiene que decirle, mira, funcionario, yo necesito que tú me hagas algo o omitas tus funciones en relación a cualquier procedimiento, ¿verdad? Y yo te voy a pagar, yo te voy a dar un dinero, por eso que tú, o sea, que no debes recibir, pero sin embargo, se empeña ese particular, pues, a entregarle, a inducirlo, lo persuade a este funcionario, ¿para qué? Para que cometa un delito. ¿Cuáles son esos delitos? Dice artículos 67, 68, o sea, para que omita sus funciones, para que haga algo contrario a sus funciones, para que favorezca en una causa de cualquier naturaleza o en un procedimiento de cualquier naturaleza. Entonces se comete ese delito cuando ese particular, este sí va dirigido a ese particular. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Que la ley contra la corrupción entonces no es nada más para los funcionarios públicos, porque el artículo 70 nos lo señala. ¿Ves? Es un particular que quien lo comete allí, quien va a inducir a ese funcionario a cometer el delito. Entonces, esta ley pues tiene esa, digamos, no hay excusa de los funcionarios cometamos esos tipos de delitos, porque ahí tenemos el artículo 70. O sea, si nos inducen a cometer el delito, ahí nosotros podemos denunciar a ese particular, porque efectivamente dice que si nos inducen a nosotros los funcionarios, pues efectivamente esa persona será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Okay? Y dice, y si fuera con el fin de que incurra en lo señalado en el artículo 69, con las mismas penas allí establecidas, reducidas a la mitad. ¿Okay? Entonces, fíjense que la misma ley nos indica que los particulares cometen delitos contemplados en la ley contra la corrupción. Un soborno. Sí. Por decir, un acta policial, mira, ponen el acta que en vez de robo fue un arrebatón. En el acta, bueno, sí, omiten. Yo te doy tanto y tú omites eso, pues por ahí. Claro que sí, exactamente. Está en lo cierto. Uso indebido de información o datos reservados. Esto parece que no existe, señores. Este artículo, o sea, es algo como la información reservada a veces es la más divulgada. Parece que eso es normal, que esa información que nosotros como funcionarios públicos tenemos se divulgue de cualquier forma. A veces, bueno, lo tenemos en las redes sociales, los tenemos
en la comunidad o en los vecinos ya saben todo el cuento, pero ¿qué pasa con nosotros los funcionarios? Que nosotros tenemos el procedimiento y tenemos los detalles, los tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados como funcionarios a tener reserva de esos datos, de esa información, ¿ok? Y dice el artículo 73 que la funcionaria pública o funcionario público que utilice para sí o para otros información o datos de carácter reservado de las cuales tenga conocimiento en razón de su cargo, ¿ok? Porque a veces tenemos nosotros informaciones que las tenemos es porque tenemos un cargo, porque dentro de nuestras funciones está recibir denuncias, dentro de nuestras funciones está tener esa información reservada que estamos, como les dije, estamos llamados a tener reserva, porque si no cometemos un delito que está contemplado en la ley contra la corrupción, en el artículo 73. ¿Okay? Tenemos el acto arbitrario, que es el abuso de funciones. En la antigua ley, en la otra ley, era el abuso de funciones, ahora es el acto arbitrario, señores. La funcionaria pública o funcionario público que, abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona o un acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por sus disposiciones de la ley, será castigado. ¿Okay? Esto se comete mucho, los actos arbitrarios en contra de particulares o civiles, como le quieran llamar. Entonces, este es un abuso de funciones, evidentemente, y está en el artículo 74. El artículo 98, continuidad de la acción penal. Ningún procedimiento administrativo de cualquier otra naturaleza impedirá el ejercicio de la acción penal y de la civil que de ella se derive, ¿ok? Entonces, independientemente del procedimiento o que se realice en virtud de cualquier irregularidad que pueda presentarse en cualquier institución, ¿ok? En cuanto a algún funcionario, no va a impedir el ejercicio de la acción penal en este caso, ¿ok? Si hay una denuncia, el Ministerio Público va a hacer su investigación y pues posteriormente realizará su acto conclusivo. Proceso penal. Los juicios que se sigan por la comisión de los delitos previstos en la ley se regirán pues por el Código Orgánico Procesal Penal, como ya les hablaba del procedimiento ordinario, se va a seguir de acuerdo a lo que establece pues el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos que el artículo 104 nos habla de la inhabilitación para ejercicio de la función pública, que es una pena accesoria, que además de las penas principales que aparecen en cada delito, se puede establecer igual la inhabilitación para ejercer la función pública de estos funcionarios que se desvíen pues de esos o no cumplan con sus deberes y estén incursos en algún delito que esté contemplado en esta ley. ¿Okay? Entonces, en virtud de esa situación, pues pueden ser penados tanto por penas principales como por penas accesorias, y la inhabilitación es parte de esto. ¿Okay? Las acciones civiles no prescribirán cuando estén dirigidas a sancionar delitos contra el patrimonio público. Cuando yo les indicaba pues que este tipo de delitos era considerado unos delitos graves, ¿ok? Porque no prescriben. Estos delitos no prescriben. Puede pasar, puede que el funcionario inclusive se vaya del país o se retire de la institución o trabaje en otra. Siempre que exista una denuncia, siempre tiene que haber entonces un acto conclusivo para poder determinar pues, o para poder terminar pues con esta situación o este hecho que le haya cometido el funcionario como tal. Bueno, espero que si tienen alguna pregunta o referente al delito de corrupción prescribe.
No prescriben ninguno de los delitos contemplados en la ley contra la corrupción. Es lo que